Así es como pasé de esto a esto. Bueno, básicamente lo que pasa es que estoy cansado de mi estudio. No me parece que esté feo, no está feo, pero no me gusta cómo queda en cámara y aparte lo veo muy poco útil. Una de las cosas de las que menos orgulloso estoy de mi setup es esto. Y esto va a cambiar todo. Es que no se va a ver ni un cable. Lo primero va a ser limpieza de todos los cajones, de todo esto, de todo lo que hay detrás, sacarlo todo y empezar. Primer problema. A ver, os lo explico con la mano, ¿vale? Yo pensaba poner esa cajonera ahí, esta cajonera allí y la mesa, o sea, el tablero nuevo que voy a poner encima. ¿Qué pasa? Mi idea era esto, quitarle este módulo, poner encima el PC para que se quedase más o menos a esta altura y traérmelo aquí. Claro, yo no había pensado que si lo pegaba a la cajonera, no puedo abrir los cajones. ¡Dios! Creo que he encontrado la solución perfecta. Se queda así, tengo bastante espacio para las piernas porque está un poquito para acá la mesa, no está pegada del todo al fondo. Y el PC encima del mueblecito. Bien. Ahora el reto de esto es llevar todos los cables del PC por detrás sin que se vea nada hasta aquí. Aquí va a estar una pantalla en vertical y una en horizontal. Me he dado cuenta de que tengo que hacer ya unboxing de todo esto porque si no, no puedo empezar a poner cables. Así que unboxing de chominaditas que he comprado en Amazon para que se queden bien los cables. Ah, vale, estos no son para los cables. Es un reloj que compramos el otro día. Mirad, el típico reloj así, super aesthetic digital. Por cierto, los enlaces de todo esto los voy a dejar en la descripción, ¿vale? Para los que queráis comprar algo del estilo. Vale, esto sí. Esto es para enganchar a la mesa y tener 4 USB más en la mesa, aquí en el lado. Esto es un trípode de proyector, que tú dirás, ¿para qué va a poner un proyector? No voy a poner un proyector, lo que voy a poner es, en esa esquina de arriba, que vosotros no la veis, voy a poner una webcam. Esto es lo importante. Estos son 2 pasacables que van por debajo de la mesa, así. Y aquí ponen las regletas y todos los cables. Y no se ve ni un cable. Vale, acabo de poner las pantallas, a ver cómo lo veis. Yo creo que ha quedado muy guapo, la verdad. Esta en vertical, esta en horizontal. Y ahí arriba se ha quedado la camarita. Bueno, este es el estado ahora mismo del estudio, ¿vale? He colocado ya los cuadros, pero mirad esto. Aquí recordaréis que estaban los mueblecitos estos cuadrados. Pues lo he devuelto todo a Ikea. Si no lo sabéis, Ikea tiene una cosa, que esto no es hashtag, porque ojalá me pagas Ikea, pero Ikea tiene una cosa que si tú te has cansado un mueble, se lo puedes revender a Ikea y te lo pagan bastante bien, o sea, por todo esto. Y los 2 tablones de las mesas, 300 euros. Es viernes, ha salido el álbum de Duki y mi idea es abrir stream. Voy a intentar en 1 hora terminar el estudio, así que voy a poner ahí la cámara y a ver qué pasa. Ha quedado, la verdad es que muy contento. Voy a llenar todo esto de cosas para vaciar todo esto y en principio estudio terminado. Han pasado 2 semanas desde que empecé 2 semanas, Paula, o más, ¿no? Yo creo que como un mes. Lo cambié todo muy rápido, como habéis visto durante el vídeo, pero se me han quedado muchos detallitos que los tenía que terminar y digo, si no los termino, no lo enseño. Ya voy a enseñaros bien el setup. Ya sabéis que la idea mía era tener un setup en el que estuviera a gusto, tanto en stream como fuera de stream. Os voy a intentar explicar ahora sí todo el setup entero y vamos a intentar sacar un cálculo de cuánto vale mi setup. Yo no tengo ni idea, no lo he calculado nunca. Bueno, os explico. Esto es un puff de Ikea que me costó 250 euros, chiclín, que la idea es para almacenar cosas aquí abajo y para sentarme yo, pero de momento solo lo han usado Nala y Murphy. Los perros no tienen valor incalculable, ¿vale? Apúntalo, chiclín, valor incalculable. Paula, valor tremendamente incalculable, mucho más incalculable. Venga, que tengo que seguir grabando, Murphy. Por aquí se entra, como habéis visto, o sea, no es muy complicado de entender. Aquí hemos puesto, porque una cosa que me pasaba antes en el estudio es que lo veía un poco infantil. He querido como centrar todo eso aquí y el resto del setup que fuera mucho más minimalista, ¿vale? Aquí veis que están todas las figuras. Esta figura es de Gotham Knights que me la regalaron. Esto no sé cuánto vale, creo que son 100 pavos por ahí. Esto creo que son como 70, 80, ¿vale? Estos son unas piezas de Tetris que me regaló Paula que se iluminan pero que no las tengo enchufadas, así que no las enseño. Mirad esto, qué puta locura. Me lo regaló Dodri, una seguidora del canal, que es un Funko mío. Lo que pasa es que ya me he operado la vista y claro, ya no tiene mucho sentido, pero se entiende, ¿no? Funko mío, gorrito y gafas, soy yo, es una locura, o sea, esto es valor incalculable. Esto también me lo regaló un seguidor del canal, Blacancito, de Mario Kart, me flipa, la verdad, también valor incalculable. Estos son unos globos de
Esto se lo robé a Disney cuando estábamos colaborando con ellos. O sea, no se lo robé, sino que hicimos una colabo con ellos y nos dijeron, os podéis quedar cosas. Esto creo que vale como 100 pavos o algo así, no lo sé. Los gorritos, que los tengo aquí todos puestos. La idea primera era ponerlos aquí, ¿vale? En esta pared. Pero probé, me compré una cosa y no quedaban bien, quedaban como raros. Entonces dije, mira, pongo esto que ya me lo había comprado con las gorritas y los gorros, que al final es más complicado que es colgarlo y todo eso, los pongo todos juntos. Y la verdad que creo que han quedado bastante guapos. Los cómics de Tintín, sabéis que soy muy fan. Y mira, tengo aquí una figurita de Tintín y también tengo un tatu aquí de Tintín, boom. Los cómics me los fueron regalando mis padres poco a poco, no sé cuánto valen. El Funko de Ron, yo era el Funko Boy, ¿vale? Sé que hay mucho hate, os entiendo, yo me he cansado un poco de los Funko, pero mirad esto, tengo todo esto lleno de Funko, ¿vale? De hecho están en sus cajas la mayoría. Yo los tenía todos expuestos, pero me he cansado. Ahora, si en algún momento eso se revaloriza y se vende bien, pues lo venderé. Yo creo que en Funko tengo que tener como 1000 euros. Vale, más cosas. Esta figura de Spiderman me la regaló un seguidor que se llama Lego, que te lo agradezco mucho. Bueno, se le fue totalmente la olla porque es un hot toy y creo que vale como 300 euros, no lo sé, la verdad. Esa caja es de Tintín, de una figurita que tenemos en el salón. Esa no sé cuánto vale porque también me la regaló Paula, pero yo calculo que 250, 300 pavos casi seguro. Un montón de juegos de la Play 5, de la Play 4, la Play 4, ahí debajo también, la DS también y la PSP, ¿vale? La PSP no funciona porque me la cargué un día jugando al FIFA de noche cuando mis padres no me dejaban jugar por la noche después de dormir. De repente un día hice así para ponerla en la mesa, pum, la solté y se cayó al suelo y se rompió. Y luego la caja de la GameCube, que no está la GameCube ahí porque está en casa de mis padres, porque la tenía pirata y cuando me hice el primer setup me daba cosa ponerla por si alguien me decía, ¿eso está pirateado? sí, la pirateé, ¿qué pasa? Vale, bueno, pues ya he terminado con esto, más o menos yo creo que se ha entendido todo, no sé cuánto dinero será, Juan habrá hecho más o menos el cálculo. Luego por aquí, la gorrita, no sé, 3 euros cada una. Esto, un cuadro de El Señor de los Anillos, una peli que me gusta mucho, bueno, unas pelis que me gustan mucho. Y el otro día me lo compré para tapar los agujeros que había aquí, la verdad. Esto, pues la verdad que queda muy bien, se lo vi a un guiri y me gustó, esto se puede contar, esto creo que son 120. Los mandos creo que esto cuesta 50, el de la Play será otro 50. Este teclado es de AliExpress, me costó 40 creo. Vale, por aquí, bastante rápido. Este mueble lo puse de Ikea, creo que se ha quedado muy guapo y full minimalista, ¿vale? Además con esta bombillita, tal, creo que queda muy guapa. Esta parte me flipa, aparte es la que se ve en el directo, ¿vale? Esto me lo regaló Paula, de una artista de Sevilla. Esto en teoría flota, ¿vale? Lo que pasa es que lo tienes que enchufar y tal y se calienta, entonces lo quité. Muy guapo, de Warner también, que me lo regalaron, muchas gracias Warner, os quiero. Vale, por aquí en esta esquinita está mis gafas 2009-2023, que esto me lo hizo Paula y la verdad que creo que se ha quedado muy guapo. En plan, recuerdo de mis últimas gafas que tuve. Sabéis que me operé de miopía, si no lo sabíais, en el canal hay un vídeo de mi operación, ¿vale? Por si os interesa. Y este espejo, que no lo robaba de ninguna calle, es de Ikea, pero creo que está agotadísimo. Y ya por último el setup, creo que se me ha quedado súper bien. Estoy comodísimo streameando, la verdad, muy cómodo. Tengo por aquí el teclado que me lo hizo Uri, un chaval que también hace stream de hecho de montando teclados. Es un teclado súper customizado. Fueron como 370 euros. Sí, sé que es carísimo para un teclado, pero bueno, al final es mi herramienta de trabajo y estoy súper contento con él. El ratón, que es un Logitech Pro Wireless, creo que son 80 euros lo que vale. Aquí tenemos una de las joyas de la corona, que es el Shure 7SMB o 7MSB, el que tienen todos los streamers básicamente, con el brazo del gato, que la verdad que ha quedado increíble y súper clean. Por aquí el Stream Deck nuevo, el MK2 creo que es, y el Stream Deck mediano, la Go XLR Mini, que va conectada al micro. De aquí me sale el sonido, que tengo unos auriculares que me los pedí mucho. Estos auriculares os los voy a dejar en la descripción porque todo el mundo que viene a mi directo me pregunta por ellos, ¿vale? Porque son los típicos in-ear de concierto y la verdad que son súper cómodos y estoy súper contento y creo que valen como 30 pavos. Luego las pantallas, que son dos pantallas Asus de 140 Hz, 144 Hz de 27 pulgadas. El PC, que ya os lo he enseñado, pero que creo que me salió unos 2300 euros, creo que fue. Las luces del gato, que súper contento también con ellas, son las mini. Y la silla, que es la Hardhallet de Ikea, no la recomiendo. También me pregunta mucha gente cuando llega al stream, oye, Ribo, ¿está bien? Yo no me la compraba, la verdad. Y la cámara que hay allí arriba, que queda muy guapa en el setup, esa es de Aoki, creo. No sé cuánto vale porque se la robé a Paula. Bueno, para que veáis un poco cómo queda, así es como queda exactamente en el stream. La verdad que súper contento porque mirad cómo se ve en el espejo ese. La gente le flipa en el stream el tema de ese espejo. Creo que es mi mejor setup sin duda. Queda muy minimalista. Todo lo de muñequitos y todo eso se ha quedado todo junto allí, que es como
la zona, pero no está por todos lados. A ver si me dura este setup más de un añito, ¿no? Porque soy bastante de cambiar setup. Gente, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, dejad un comentario. Gracias por suscribiros tantos últimamente al canal. Está el canal volando, o sea, estamos con los mejores números que hemos hecho nunca. Y la verdad que os lo agradezco mucho. Si has llegado hasta aquí, déjame un corazoncito en el chat. En el chat no, es que estoy acostumbrado a streamear desde aquí. Déjame un corazoncito en los comentarios por me río vos, eres el mejor. Gracias por hacer estos vídeos tan bonitos, me encantan. Ponme todo eso, ¿vale? Nada, nos vemos en el próximo. Besito, chao, 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 chao.